Hay un patrón en las tentaciones de Cristo que querrás saber. Cuando Satanás se aparece a Jesús en el desierto, él había estado ayunando por 40 días. El hambre que tenía iba mucho más allá de lo que podamos imaginar ninguno de nosotros. Lucas 4:3 dice que en ese momento de gran debilidad física, el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan». Parte de la tentación planteada en esta invitación la expresó James C. Talmage en la página 75 de su libro Jesús el Cristo. El poder superior que Jesús poseía no le había sido dado para su satisfacción personal, sino para servir a otros. En esta cita, el elder Talmage hace énfasis en la tentación de satisfacerse a sí mismo, convirtiendo la piedra en comida. Pero algo que me gustaría resaltar es la forma en la que está formulada esta pregunta. La pregunta no fue si tienes hambre, sino más bien si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué incluir la duda en que era el Hijo de Dios? No pudo solo haber dicho, si tienes hambre, pues come, puedes hacer aparecer tu propia comida. Es porque esta no era una tentación sobre tener hambre. Este era un ataque frontal hacia su identidad. Piénsalo, Satanás no necesita que cometas los pecados más graves. Pocas veces las tentaciones vienen por ese lado. La mayoría de las veces, y más a menudo de lo que piensas, la tentación es hacerte dudar de tu identidad. Porque si logra hacerlo, también comenzarás a dudar de tu capacidad y de lo que puedes lograr. Entonces gana el juego muy fácilmente. En la Leona de enero de 2010, el elder Jeffrey R. Holland compartió la siguiente historia. Una vez me contaron de un joven que durante muchos años fue objeto de más o menos todo tipo de bromas en su escuela. Tenía algunas desventajas físicas, por lo que era fácil para sus compañeros burlarse de él. Más adelante se mudó a otro lugar y terminó por alistarse en el ejército, donde tuvo buenas experiencias al obtener una educación y, en general, al alejarse del pasado. Sobre todo, como muchos otros militares, descubrió la belleza y la majestad de la iglesia y llegó a ser muy activo y feliz en ella. Después de varios años regresó al pueblo de su niñez. La mayoría de los de su generación se habían ido de ahí, pero no todos. Al parecer, cuando volvió, bastante exitoso y renacido, el mismo viejo modo de pensar que antes había existido seguía ahí esperando su regreso. Para la gente de su pueblo natal, él todavía era aquel fulano, ¿se acuerdan? El tipo que tenía aquellos problemas, aquella idiosincrasia y rareza, y que hizo todo esto y lo otro. Y cómo nos reíamos de él. Poco a poco, el esfuerzo que este hombre había hecho fue disminuyendo gradualmente hasta que al fin, haciendo un giro completo, murió de la manera en la que había vivido durante su juventud. Otra vez inactivo y desdichado y siendo objeto de un nuevo repertorio de bromas. Aun cuando había tenido ese luminoso y hermoso momento a la mitad de su vida, una excepción, cuando él había sido capaz de elevarse por encima de su pasado y verdaderamente ver quién era y lo que podía llegar a ser. Viéndolo desde esta perspectiva, tiene todo el sentido del mundo por qué todos los líderes y profetas nos recuerdan una y otra vez que somos hijos de Dios. La frecuencia de estas invitaciones a recordarlo debe ser mayor a la frecuencia con la que Satanás intenta hacernos dudarlo. Esta es una tentación que afrontaremos toda la vida. Incluso fue una tentación que Cristo enfrentó hasta el último día de su vida terrenal, cuando colgado en la cruz los sacerdotes, fariseos y escribas le decían en Mateo 27:40, «Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Piénsalo. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dudado?
Él, tal vez, se habría concentrado en convertir piedras en pan para demostrarle a los demás y tratar de convencerse a sí mismo de quién era. Si dudaba de sí, probablemente no hubiera logrado lo que su padre le había enviado a hacer. Nosotros no tendríamos ninguna esperanza de lograr ningún potencial y Satanás tendría razón. Solo seríamos hijos de hombres. Este es el impacto que tuvo la fe de Cristo en nosotros. Gracias a Él y a que confió en su identidad, sí podemos progresar, sí podemos tener esperanza y sí, somos hijos de Dios con el pleno potencial de llegar a ser como Él.